la organización, la Red Criminal Sinaloa, que ha tenido una presencia, está detectada por unidades de inteligencia financiera y sistemas judiciales de diferentes países, entre ellos la Unión Europea, donde un reporte de Europol coloca la Red Sinaloa como una de las principales organizaciones criminales operando en Europa. La coloca a la Red Criminal Sinaloa en el 5º lugar del planeta en cuanto a poder patrimonial. Quinto poder, o sea, tenés ahí a la Yakuza japonesa como número 1, a una red criminal rusa como número 2, 3 y 4 son italianas y la quinta es Sinaloa. Eso te da está referenciado en la obra de dónde salen esos números. Ahora, la expansión de la delincuencia organizada mexicana es lo que a mí me preocupa, porque me preocupa más la dinámica de esa organización criminal. Ayer se detectaron un cargamento enorme de hojas de coca que bajaba por el río Paraná hacia la provincia de Buenos Aires, que iba a ir a parar a un laboratorio clandestino en la provincia de Buenos Aires para la fabricación de cocaína, ligado al cartel de Sinaloa. Esto es ayer nada más, o sea, tienes yo estoy monitoreando, por eso duermo poco, día y noche estas cosas, y veo que la expansión de la organización continúa, mientras que la Yakuza japonesa y los rusos, que están presentes en México también, en Cancún, en Puerto Vallarta, etcétera, las organizaciones rusas, han estabilizado su expansión. Yo veo que esto continúa. Entonces ha dejado de ser un problema solamente mexicano. Lidia Cacho, a través de sus obras, ha señalado cómo redes criminales siguen expandiéndose y comprando y vendiendo seres humanos desde la Argentina hacia arriba. O sea, tenemos una presencia de redes criminales mexicanas y de otros países comprando y vendiendo seres humanos desde la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, hacia México y otros centros turísticos. Por lo tanto, es una afronta, una amenaza a la seguridad humana internacional lo que está sucediendo en México. Tenemos que abordarlo seriamente y vemos que los vacíos de Estado no han sido cubiertos por esta administración. En un programa el cual Carmen me entrevistó la semana pasada, hacíamos un recuento, un resumen de la administración fallida de Peña Nieto en cuanto a mejoras institucionales en ese sentido. Ahora, la paradoja que usted mencionó, que es realmente muy complejo de analizar, ahí yo no tengo un trabajo académico que respalde mi respuesta, le voy a dar mi respuesta personal, no sé si le interese o no, pero yo siempre creo que la felicidad es un producto de la brecha entre expectativas y realidad. De alguna manera, el hecho de que yo veo que en México la autoestima social está muy baja, hay que elevar esa autoestima, las expectativas son muy bajas. La realidad es terrible, pero también las expectativas no son tan grandes, no se elevan entre la población por la cual yo interactúo, que si bien es una muestra sesgada, yo noto que ese factor quizás influya en ese concepto de felicidad, que habría que ver cómo lo miden, porque felicidad es un concepto que quizás lo han capturado muchos economistas, y ya el hecho de que lo capturen muchos economistas, y yo también soy economista, eso te dice que habrá un problema en la medición, hay un sesgo en la medición, entonces yo vería un poco el trabajo académico antes de opinar. Pero creo que hay una paradoja que no podemos explicar. Hoy en día nos encontramos ante una situación gravísima, y no quiero ocupar más tiempo, en donde estos vacíos de Estado se están chupando vidas humanas en este país, vidas de mexicanas y mexicanos y vidas de hermanas y hermanos de otros países, y que están succionando vidas humanas en pos de lograr retornos económicos que se traducen en este lavado de dinero. Y hay que frenar esto, porque de lo contrario no solamente vamos a tener una hecatombe mexicana, vamos a tener también inestabilidad en los países de la región, desde México hacia afuera. Entonces ese es el punto de esta obra, y esperemos que las propuestas que están acá apunten a corregirlas. Yo digo que el señor psicólogo, que amablemente nos lanza este reto, nos debería ayudar la explicación. Pero bueno, hagamos el intento. Es un buen ejercicio, al final de cuentas, que nos lanza de explicar o intentar explicar o ponernos al espejo y explicar esta paradoja, como usted plantea, de cómo un país como México, que tiene todos estos indicadores que están aquí y en nuestro alrededor todo el tiempo, de un país con un grado de disfuncionalidad institucional tan importante, de pobreza, de trabajo mal pagado, de violencia, de corrupción política, de corrupción privada,
de crisis de representatividad, de grados terribles de impunidad, todo esto que podemos aquí conjuntar como parte de la realidad nacional que vivimos todos los días los mexicanos y las mexicanas, ahí está, medido, palpable, cotidiano. Ya no hablemos del tráfico, que podríamos incorporarlo en este momento también ya como una de estas variables, pero es verdad que está este otro elemento y que nos lleva, bueno, ensayemos dos hipótesis. Me sumo a la del doctor Buscaglia, que es fácil, porque poner en duda la eficacia de la metodología para medir la felicidad explicaría la paradoja. Si tenemos alguna duda de cómo se mide la felicidad en estos parámetros, podría explicar por qué, habiendo cosas tan terriblemente desfavorables para los mexicanos y mexicanas, a la hora de contestar en las encuestas o en las mediciones, resulta que México aparece entre los países con mayor índice o indicadores de felicidad. Y usted dice, ¿y cómo explicar eso? Bueno, o lo miden mal o algo tenemos que revisar los mexicanos, porque los ingredientes a la mesa, y no se trata de ser pesimista crónico, sino los ingredientes a la mesa de la realidad nacional nos tendrían que hacer suponer que los grados de infelicidad en el país deben ser muy altos o deberían ser muy altos. Si no es así, tendríamos efectivamente que revisar la manera en que se miden estos indicadores de felicidad, que por cierto, hago un paréntesis, hoy en el Congreso mexicano se debatió el tema de la cuestión de la felicidad y hoy se votó por incorporar con estos criterios, si no me equivoco son de Stiglitz, si no me equivoco Stiglitz, el premio Nobel, incorpora este ingrediente, digámoslo así, para las mediciones de desarrollo humano. No sé si llegan a incorporarlos al PIB mismo, pero digamos se incorporan a los indicadores de medición de los países, y el tema de índice de felicidad se incluye ya en México a partir del día de hoy, según entendí en la discusión del Congreso de este día. Pero bueno, hablemos de esta paradoja. Si todo está de la manera en que creemos que está con estos indicadores, ¿por qué los mexicanos lanzamos esta respuesta de que nos sentimos felices frente a todo esto? Y yo creo que aquí podríamos explorar la hipótesis 2, si no nos gusta la de que está mal medido, entonces exploremos que esté bien medido, pero que nos obliga a preguntarnos por qué estas respuestas, estando la realidad como está. Yo creo que una primera aproximación nos obliga a plantearnos como sociedad, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, que nuestros niveles, nuestro umbral, creo que es la expresión correcta, nuestro umbral de tolerancia es enorme, enorme. Lo diríamos así de coloquial. Con la 10ª parte de lo que pasa en México, en otro lado había una revolución, por decirlo de manera muy dura, por casos que aquí son casi cotidianos. En Brasil hay un impeachment, o casi un impeachment, por asuntos que casi son del uso diario en nuestras prácticas nacionales. En Guatemala hay un expresidente en la cárcel. Por 2 o 3 prácticas de tráfico de influencias, en Chile la presidenta está casi en el banquillo de los acusados con una presión social enorme. ¿Por qué los mexicanos aguantamos todo? Mi querido psicólogo, ni Octavio Paz le respondió. Pero digamos que hay intentos de aproximaciones, pero es muy buena pregunta, extraordinaria pregunta que nos debe sacudir. ¿En qué momento México va a elevar su nivel de exigencia a las autoridades, a las instituciones y ante sí mismo, frente al conjunto de cosas que nos ocurren? Entonces, los mexicanos, por razones culturales, por razones históricas, por la conquista, por lo que queramos, ¿no?, tenemos estos umbrales de tolerancia enormes. Diría Peña Nieto, ya en un clásico, que la corrupción es un tema cultural. Y sí, también, presidente, pero la Casa Blanca es para hoy, ¿no?
Ese tipo de respuestas nos dan un retrato completo de esa manera, pues muy a la mexicana, de entender las cosas siempre en el largo plazo, siempre con la idea de que son irresolubles, siempre con la idea de que ahí están y ni modo. El ni modo es algo que tenemos que quitarnos de encima. El doctor Buscaglia nos presenta aquí un conjunto de prácticas y de respuestas frente a situaciones muy específicas. Deberíamos asomarnos a ellas porque ahí está en buena medida ese llamado, esta exigencia ante nosotros mismos de que tenemos que sacudirnos a nosotros mismos. Y en este caso, a pesar de que la tolerancia es un valor democrático fundamental, en este caso hay que ser intolerantes. Intolerantes frente a la corrupción, intolerantes frente al abuso, intolerantes frente a las prácticas que ocurren en México todo el tiempo. Sin embargo, somos tolerantes. Y aquí es en donde nos tenemos que preguntar, pues, ¿cuántas cosas más tienen que pasar en México para que pase algo? Esta frase famosa de que en México no pasa nada,